¿ya? Entonces, como tú no eres dueño de la verdad, son dos verdades que se encuentran. Entonces, el primer valor es aceptar al otro en todo lo que el otro es. En toda la intervención tú tienes que estar muy atento a entender cómo es el otro. Es decir, Bienvenidos y bienvenidas a Conexiones ISAP, una iniciativa del capítulo chileno de ISAP, donde estaremos revisando y conociendo de primera fuente experiencias de prevención, de tratamiento y de recuperación en el ámbito del uso de sustancias. Hoy día tenemos una tremenda invitada. Yo solamente les voy a decir tu nombre, Lorena Contreras. Lorena, te ofrezco la palabra para que te presentes tú más en profundidad. Bienvenida. muchas gracias, Sergio. Y bueno, también agradecerte esta iniciativa, porque yo creo que el objetivo, por supuesto, es poder compartir con nuestra comunidad ISUB Chile lo que estamos haciendo y tratar de contribuir también a reflexionar sobre nuestra práctica. Bueno, el objetivo de la conversación de hoy día es hablar de la entrevista motivacional y tal vez quiero compartir quién soy, pero en el ámbito laboral soy más que eso, ¿no es cierto? En relación a la entrevista motivacional. Ya, yo llevo desde el año 2001 trabajando en el ámbito del consumo de sustancias y siempre he tenido las dos militancias en paralelo, a veces más en una y en otra, que tiene que ver con la prevención y con el tratamiento, el trabajo clínico con personas, o sea, con adultos y también adultos y familias, ya en programas de tratamiento. Bueno, yo creo que toda mi vida profesional he estado relacionada con la entrevista motivacional. Al principio yo partí trabajando en el mundo de las adicciones en el COSAM de Conchalí y mis colegas ahí me dijeron el primer día, tienes que leerte esto. Y era el primer libro de la entrevista motivacional. Y después, desde el año 2001, empecé a trabajar en la Universidad Católica en el Servicio de Salud Estudiantil y ahí me pidieron desarrollar el programa de prevención. Atendíamos jóvenes, pero me pidieron desarrollar un programa de prevención. Y entonces por muchos años, desde el 2001 al 2000, del 2003 al 2017, que terminé mi trabajo en la universidad, trabajé desarrollando programas de prevención y formándome en la parte, o sea, trabajando en la parte clínica. Y ahí, junto a Daniel Martínez, que es un psiquiatra del mundo de las adicciones, que ahora transitó para otro mundo, pero estuvimos trabajando mucho en cómo incorporar este enfoque al trabajo que hacíamos, tanto en la clínica como en prevención. Trabajábamos bien uno a uno. Y ahí le sacamos punta a lo que sabíamos en ese momento. Ahí también, dentro de las oportunidades que me dio la universidad, hice mi primera formación en entrevista motivacional, que en ese tiempo otra psiquiatra, la Vanessa Cantillano, generó y gestionó las primeras formaciones con gente que venía de afuera, de la MINT, que es esta organización internacional de entrenadores en entrevista motivacional, que tienen el acompañamiento de William Miller y Stephen Rolnick. Bueno, y entonces me empecé a inundar de este tema y he trabajado en muchas cosas. Yo diría que siempre fue por 17 años este tema de la prevención y la atención con jóvenes universitarios y en paralelo prestando muchos servicios para Senda y para otras instituciones privadas, públicas, desarrollando programas, desarrollando orientaciones, haciendo asesorías y mucha formación en entrevista motivacional a lo largo de Chile. Y en esas experiencias de formación en entrevista motivacional me nutrí mucho de mi partner en los talleres, que era Mila Urrutia, una gran profesora, profesora titular de enfermería de la Católica, con quien como que profundicé mi aprendizaje del marco valórico de la entrevista motivacional. Y también su múltiple adaptación a distintos profesionales y ámbitos de trabajo, desde la prevención hasta la inclusión social. Por supuesto, prevención, tratamiento e inclusión social. Y luego de la Católica me salí, digamos, trabajé mucho en la parte más independiente y desde el 2018 estoy en la Universidad de Chile, en la unidad de adicciones de la clínica psiquiátrica,
con un gran equipo en la unidad de adicciones. Y ahí mi gran aporte el día de hoy, bueno, es trabajar en el programa ambulatorio de tratamiento grupal para personas que tienen una intensidad moderada. Ahí estoy a cargo de la familia, del grupo multifamiliar y de la gestión de casos de los chiquillos, de algunos, ¿no? Somos un equipo. Y también participo fuertemente en la formación de los psiquiatras que están haciendo su beca en la clínica, en la beca de adultos. Cuando hacen la pasada por adicciones, yo hago un fuerte aporte en la formación en entrevista motivacional, que en la unidad de adicciones es como estamos todos imbuidos en ese enfoque, y en el manejo del ámbito familiar, también para los psiquiatras. Psiquiatras y psicólogos también, porque se hace una pasantía bien larga de psicólogos que se quieren formar en clínica. Eso, y sigo haciendo talleres, atendiendo mucho paciente, aportando en prevención, siempre estudiando. Lorena, entonces entremos en materia. Partamos la conversación con la siguiente pregunta. Entrevista motivacional, ¿técnica o enfoque? Mira, yo diría que la entrevista motivacional partió, y así la aprendí, y quizás la aprendimos mucho, como una técnica de intervención. Entonces usamos todavía la metáfora de que es una herramienta dentro de tu caja de herramientas como clínico, ¿ya? Entonces, sobre todo en el ámbito clínico, está muy puesto en una herramienta de intervención que es compleja de aprender, no es compleja de comprender, porque es muy simple, no tiene un gran marco teórico. De hecho, Miller y Rolnick todavía plantean que es un marco conceptual en desarrollo a la luz de las investigaciones que van haciendo y que han hecho desde los años 80, que es cuando ya sale a la luz este enfoque, esta herramienta. Pero a medida que se ha ido desarrollando, y los autores y todo el equipo de investigadores que se desarrolla en este ámbito a nivel internacional han ido ampliando mucho más la aplicación y el uso de esta herramienta. Entonces, se ha ido profundizando mucho más en que en realidad, claro, tiene elementos técnicos fuertemente, porque así se implementa a través de cosas que uno hace, formas de comunicación. Pero lo más importante es el enfoque que tú le das, que es lo que se llama el espíritu, pero que es bastante complejo, porque es al final digamos, un marco valórico al cual tú adscribes cuando te plantas frente a alguien desde la entrevista motivacional. Entonces, cuando tú profundizas tu formación y tu práctica en entrevista motivacional, yo lo veo así, o por lo menos ha sido así, vas desarrollando un enfoque a través del cual trabajas y puedes trabajar en distintos ámbitos, no solo en tratamiento, ¿ya? Y además, claro, una de las personas, digamos, nos han invitado a trabajar con programas de inclusión, por ejemplo, orientación sociolaboral. Uno se enfoca mucho en que aprendan las técnicas comunicacionales, porque no todas las personas que tienen formación clínica, que no tienen formación clínica, tienen técnicas comunicacionales específicas para una relación de ayuda. Pero cuando uno sale del ámbito clínico, es mucho más importante el entender esta herramienta como un enfoque, comprender el espíritu y hacerlo tuyo, hacerlo carne, porque además el entrenamiento en entrevista motivacional es largo. No son 4 horas ni 8 horas, son 16, 24 horas, porque en el fondo no es comprenderlo, que es lo que tú puedes adquirir a través de te puedes leer el libro, por ejemplo, pero ponerlo en la práctica, que es el desafío que uno ve en los talleres. La persona entiende el concepto, es fácil, pero cambiar tu forma de comunicarte es complejo. Hay personas que les sale naturalmente por las habilidades personales que tienen, o por la formación clínica, por ejemplo, les sale naturalmente, pero personas que tienen otro estilo de comunicación es mucho más complejo, ¿ya? Y casi siempre deviene sobre todo de este modelo clásico más jerárquico de la relación de ayuda. Yo soy el experto y tú eres el receptor de mi experticia, ¿no? O el modelo que se llama modelo médico, ¿no es cierto?, que es donde yo soy el especialista y tú tienes que recibir las instrucciones y en las indicaciones, y en la medida que me hagas caso, te vas a sanar, ¿ya? Entonces, bueno, sabemos que ese modelo en adicciones no funciona mucho. O sea, porque al final el cambio lo tiene que hacer el otro, y está muy puesto en su estilo de vida, pues en quién es él como persona. Entonces, ahí se ancla el cambio a largo plazo y es mucho más complejo. Perfecto.
Entonces yo diría que depende Sí, de sí. dónde estés, es más un enfoque. En clínica puede ser una técnica, desde lo más simple, que son las técnicas comunicacionales, que, que no son el corazón de la entrevista motivacional. El corazón es el marco valórico y por lo tanto es el enfoque con el que tú, o sea, es como el prisma a través del cual tú miras la relación de ayuda. Y cuando tú te embullas del espíritu, te sale más fácil la comunicación, ¿ya? Y las herramientas y toda como la parte operativa de la entrevista motivacional. De alguna forma, en la explicación que nos daba Lorena, dejaste entrever que la entrevista motivacional podría tener usos más allá de lo clínico y podría tener usos por personas que no necesariamente tienen una formación clínica, que no necesariamente son psicólogos o psicólogas. ¿Podrías desarrollar esas ideas? Mira, el día de hoy acaba de salir la 4ª edición del libro La entrevista motivacional, que es como Miller y Rolnick lo han escrito cada ciertos años, cada cierto tiempo, para hacer como la declaración de en qué estamos, ¿ya? Con la entrevista motivacional. Y en los últimos libros, la 3ª y la 4ª edición, y ya la 4ª edición totalmente, ya no definen la entrevista motivacional como una herramienta para el cambio, sino que además le agregan la palabra crecimiento. Es una herramienta para el cambio y el crecimiento de las personas, ¿ya? Y ellos, bueno, si uno sigue, digamos, le hace un seguimiento a todos los libros que han publicado o que han aportado, es la entrevista motivacional en 1000 ámbitos, ya en la práctica del deporte, en el coach, digamos, en los cambios organizacionales, en el cambio en otras conductas de salud, que no son solo la relación con el consumo, incluso en consejerías estudiantiles orientadas a ayudar a estudiantes a reflexionar sobre ciertas conductas de riesgo más amplias que el consumo de sustancias o el desarrollo de un proyecto de vida. Entonces, ya solo con mirar esa nueva definición, tú ves que no es solo cambio, es también crecimiento, que lo hace muy humanista al final, ¿no? Es como la otra beta ¿Mm? de sus orígenes. Sabemos que si bien Miller partió trabajando en un programa de tratamiento de alcohol muy anclado en el modelo conductual en ese tiempo, su origen, su formación previa fue toda la corriente más rogeriana. Entonces él terminó haciendo un mix muy interesante de ambas cosas. Yo diría que esta es una herramienta útil y una manera, es tanto una herramienta útil como un enfoque de intervención en toda relación de ayuda. ¿Ya? Así lo hemos ido definiendo acá en Chile. Es como, Independiente del ámbito e independiente de quién adopte este enfoque y use esta técnica. sí, y por lo demás es una herramienta finalmente porque como enfoque es como más macro, más amplio, pero tú puedes entrenar a personas que no son psicólogos. De hecho, hasta a veces es más fácil, fíjate, por mi experiencia, sobre todo es un desafío tremendo eh, entrenar en entrevista motivacional a clínicos, porque tú ya tienes una formación, cuando son clínicos, tienes una formación de postítulo digamos, en un modelo teórico. Entonces, eso te lleva a trabajar y a verbalizar tu intervención de una manera particular. Entonces, mirar y cambiar el switch un poco a algo más pragmático es difícil. Ya se queda mucho en la parte, en la explicación teórica. Bueno, somos psicólogos, pero cuando tú entrenas a otro tipo de profesionales, eh, rápidamente miran este enfoque más humanista, respetuoso del ser humano, en donde tú lo vives como algo muy agradable, respetuoso, que genera rápidamente confianza y te facilita el diálogo, y aprenden estas técnicas comunicacionales de manera más fácil porque es algo muy nuevo para muchos de ellos. Entonces es más fácil distinguirlo de tu forma habitual de trabajo. Pero sí, se puede entrenar a muchas personas. De hecho, Miller siempre ha sugerido, o ha indicado, ha afirmado en realidad, que cuando en un programa de intervención, sobre todo adicciones, se quiere incorporar la entrevista motivacional en la intervención clínica, desde el portero debería estar formado, ¿ya? Porque si Perfecto. no, cualquier persona de la institución puede echar a perder, por decirlo de manera, o contradecir la manera en que el equipo clínico está trabajando el cambio con la persona.
Claro, eso sería equivalente entonces a entender la entrevista motivacional como un enfoque que da un marco a la manera en que nos relacionamos con los demás y que en definitiva para las organizaciones que ocupan este enfoque, la demanda es de generar una coherencia lo más amplia posible de todos quienes componen esa organización, de manera que haya solo un estilo, digamos, de vincularse que está orientado desde ahí. Y quiero aprovechar de tomarme de eso para hacerte la siguiente pregunta. Mencionaste varias veces lo de el espíritu de la entrevista motivacional, que imagino que tiene que ver con ese estilo rogeriano. ¿Podrías contarnos un poco más a qué se refiere en el marco de la entrevista motivacional lo de su espíritu? O sea, el espíritu ha ido evolucionando desde la primera vez que lo plantearon hasta ahora, y la última definición tiene que ver con 4 elementos. Y los voy a enunciar primero. La aceptación, la colaboración, la compasión y lo que antiguamente se llamaba evocación, en el último libro lo llaman empoderamiento. ¿Ya? Interesante el cambio. La aceptación es como profundamente rogeriana, ¿no? Es como decir, es plantarte frente al otro como un otro válido, ¿no? El otro tiene un mundo de experiencia, de vivencia, en el que tú no puedes llegar a intervenir. ¿Ya? El otro tiene, por algo, es como decir, por algo el otro te dice que no, por algo el otro te dice no ahora. ¿Ya? Hay algo detrás de las palabras que afirma la forma en que se presenta frente a tu intervención. Y tú no eres mejor que él. ¿Ya? Entonces, como tú no eres dueño de la verdad, son dos verdades que se encuentran. Y entonces el primer valor es aceptar al otro con todo lo que el otro es, aun cuando tú no estés de acuerdo, pero, o tú digas, bueno, en realidad, siempre en una relación de ayuda hay algo, hay algún parámetro que tú dices, esta persona podría estar mejor, ¿ya? En relación a este punto que nos convoca en la conversación o en el problema del cual estamos hablando. Pero en toda la intervención tú tienes que estar muy atento a entender cómo es el otro, desde qué prisma mira su vida, qué ha guiado sus decisiones, ¿ya? Y aceptarlas como tal, no pretender cambiarlas, ¿ya? Sino que es promover el cambio desde lo que el otro es. Eso es un poco la aceptación. La colaboración tiene que ver algo muy relacionado, es decir, bueno, si somos dos que estamos aquí trabajando, dos válidos, somos dos expertos. Yo soy súper experta en adicciones, me he formado, he estudiado, sé de neurobiología, de relaciones vinculares, de cómo influyen los factores ambientales, cómo se sostienen las conductas que son negativas para él a pesar de las consecuencias adversas. Yo puedo tener un montón, y cuáles son los modelos de cambio, pero el otro es experto en su vida. Entonces yo puedo ser súper experta, pero si para el otro considera que con el conocimiento que tiene de su vida no es el momento o no es realista o todo lo que me has dicho de tu experticia ya lo intenté, esto va al fracaso. Es como, entonces, más bien uno se plantea como un experto que le propone al otro una forma de entender lo que le está pasando y por lo tanto una forma de cambiarlo, o bien, ¿qué pasaría si él hiciera las cosas de otra manera? ¿Ya? Yo siempre porque esto ahí ya no es tan rogeriano, yo siempre tengo alguna meta que es mejor desde mi perspectiva, mejor en el sentido que yo miro y conozco al otro y digo, pucha, esta persona podría estar mejor, tal vez podría aliviar su sufrimiento haciendo tal y cuales cosas, pero yo se las ofrezco y él lo recibe y lo analiza desde experto en su vida. Y eso tengo que aceptarlo, ¿ya? La compasión es un elemento del espíritu que incorporó después, no al principio, ¿ya? ¿Por qué? Porque fácilmente se puede usar esta herramienta comunicacional para fines personales. O sea, si uno mira en internet, hay libros que hace muchos años atrás publicaron, desarrollaron personas formadas en entrevista motivacional, muy formadas en entrevista motivacional, para aplicarlos a la venta. Hubo capacitaciones que uno puede plantearse incluso la ética ahí para vendedores de visitadores médicos.
No sé en Chile, yo estoy hablando de experiencias en Estados Unidos. Entonces tú dices, ¿para quién es el beneficio? ¿Ya? Entonces ahí, después de todo, como todo el conocimiento que llegó a Occidente del budismo, y sobre todo de un libro que publicó el Dalai Lama, que escribió el Dalai Lama, ellos tomaron la compasión en ese sentido, no en el compadecer a las personas. O sea, no como mirar al otro como un ser sufriente, inferior, incapaz, sino más bien con este espíritu de conectarte con el otro en una profunda empatía, pero con el genuino deseo de ayudarlo a estar mejor, de aliviar su sufrimiento. Entonces, el fin último es siempre el beneficio del otro. ¿Ya? Esa es la compasión. Si tú no incorporas la compasión, no es entrevista motivacional, dicen los autores. ¿Ya? Si tú lo usas para fines personales, no estás aceptando al otro, no estás trabajando con el otro, etc. Y finalmente, lo que antes se llamaba evocación, ahora se llama empoderamiento, porque, o sea, ¿qué dice ese aspecto valórico? Dice, tú tienes siempre que extraer del otro lo que en el otro hay y que puede ser un aporte al cambio. O en este caso el crecimiento, que ese aspecto del crecimiento es algo que todavía tengo intuiciones, pero todavía estoy aprendiendo porque me estoy leyendo el libro. Bueno, de todas maneras fueron cosas que Miller particularmente, que yo creo que es como el corazón de la entrevista motivacional, ya fue anunciando en algunas conferencias. Pero en el fondo es extraer del otro, extraer sus razones, sus deseos, sus necesidades, sus habilidades, sus metas, sus sueños, que pueden estar asociados al cambio, ¿ya? O en este caso al crecimiento. Pero eso que tú mires, porque ese fenómeno es la evocación, que es una palabra también que se usa mucho en entrevistas. Evocar en el otro el conocimiento interior, la sabiduría interior, lo que en el otro hay, porque siempre hay algo. Y ahí vamos a lo humanista, ¿no es cierto? Siempre hay algo genuinamente bueno en el ser humano. Perfecto. Pero se cambia a empoderamiento porque en realidad uno siempre busca lo positivo. Dice, mira, tienes que ser abeja y no mosca. Tienes que ir a buscar flores, no basura. Porque además en el ámbito de las adicciones ya harta basura han tenido. O sea, harto conocimiento le han mostrado al otro de la basura que genera, de las cosas negativas. Entonces, lo que daña también su proceso de recuperación, todo el tema del estigma y a la autoestigma. Entonces, él habla ahora del empoderamiento porque en el fondo tú vas a buscar aquellas cosas que son positivas, que son recursos, valores personales, ¿ya? Habilidades, ¿qué hay detrás de eso que te manifiesta como su necesidad, por ejemplo? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué hay detrás de sus ojos, yo digo, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué te transmite la persona? ¿Qué valor? ¿Qué deseo? ¿Qué sueño? ¿Qué cosa buena? Y por eso se llama ahora empoderamiento. Perfecto. Y este es el marco Clarísimo. valórico, que es eso, pero es bien complejo. O sea, y sobre eso se construye lo técnico, digamos, Claro. que es la forma de comunicarse y todo lo otro, que daría como para 3 capítulos más de Conexiones ISAP, ¿no? Sí. Oye, una pregunta. La entrevista motivacional en algún momento fue una innovación, ¿no es cierto? Desde tu perspectiva, tu juicio, ¿hoy día es el estándar, digamos, o todavía falta por avanzar para que la entrevista motivacional sea el estándar en términos de formas de acompañar a personas a construir la motivación al cambio y a trabajar eso? Yo creo que estamos hablando en nuestro país. En nuestro Sí, país, yo diría que en los especialistas y en los enfoques profesionalizados de tratamiento es un estándar, en el sentido de que se aspira a. Hay distintos niveles de desarrollo porque también hay distintas oportunidades, oportunidades de acceder a formación. ¿Ya? Hay mucho de autoformación, hay mucho de trabajo intuitivo que las personas van desarrollando, los equipos van desarrollando una forma particular de trabajo que tú dices, mira, esto es súper coherente con la entrevista motivacional, ¿ya? Porque son competencias humanas al final. Pero también hay programas de tratamiento que se alejan de ese enfoque, incluso colindan un poco con cuestionarse si hay respeto a los derechos humanos, ¿ya? Entonces,
cuando tú miras, por ejemplo, la declaración de principios, cuando tú firmas y dices si estoy de acuerdo con los principios éticos de ISAP, o de ISUP, en realidad lo vamos a leer en castellano, ahí aparece que tu trabajo tiene que respetar los derechos humanos. Y el espíritu de lo que te acabo de hablar es muy respetuoso, muy coherente con los derechos humanos, es un buen amigo para poder incorporar en la práctica el respeto a los derechos humanos, la dignidad de las personas, una práctica que no favorece la estigmatización, que trabaja el desarrollo de la autoeficacia, la confianza en sí mismo, un proyecto de vida positivo. Entonces yo diría que si tú miras los libros de entrevistas, digamos que te dicen cómo tratar a las personas en este enfoque más profesionalizado, más iluminado por la evidencia, es un estándar. Si tú miras las orientaciones nacionales de Senda, está siempre presente, ¿ya? Pero si yo veo, sobre todo por distintos motivos, me ha tocado conocer el trabajo de muchos programas de tratamiento a lo largo de Chile, todavía en algunos es un desafío por lograr, digamos. Sí. Perfecto. Sobre todo ahora, los no profesionalizados. Entiendo. A propósito de eso, del desafío que representa, porque más allá de lo que implica en términos de recursos, tener los recursos para hacer formación y construir capacidades en los equipos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra consideración que tú creas que es relevante al momento de que un programa, una institución, tome la decisión de formar a sus equipos y construir capacidad desde la perspectiva de la entrevista motivacional? Más allá de los recursos, que siempre es una variable que hay que tener en consideración. Hay dos cosas que quiero mencionar. Lo primero es que en las últimas investigaciones, sobre todo de Teresa Moyers, que es una estrecha colaboradora de Miller y por tanto también de Rolnick desde hace muchos años, ella investiga mucho sobre la efectividad de la entrevista motivacional, pero también la efectividad en psicoterapia, y que hace efectivos a los terapeutas, ¿ya? Es bien interesante toda su línea de desarrollo. En los últimos encuentros de entrevista motivacional han planteado que hay personas que no logran incorporar la herramienta, ¿ya? Y que entonces se requiere que no logran o el desarrollo es difícil por la variedad de seres humanos que hay, digamos, ¿ya? Y entonces se ocupa mucho recurso en formar a esas personas, aun cuando uno probablemente no vas a lograr mucho. Ya es como el delta de crecimiento va a ser muy poco. Cuando tú tienes gente muy capaz, la capacidad de aprovechar una formación es poquita también. Entonces, por una parte, hay personas que van a crecer poco por distintos motivos. Y hay otras que van a aprovechar poco la inversión de los recursos porque ya ellas mismas tienen las herramientas, digamos, ¿ya? Por distintos motivos, porque lo han estudiado por su cuenta o las tienen por su formación clínica o naturalmente las tienen por sus características como ser humano. Entonces, lo que ellos plantean es que ya no es una recomendación capacitar necesariamente a todo el mundo, ¿ya? O sea, por ejemplo, quiero que el programa clínico, todos trabajen desde la entrevista motivacional, así que todos van a entrevista motivacional. Ella ahora está sugiriendo que haya evaluación pre y selección, no para seleccionar a los mejores, sino que para seleccionar a los que mejor van a aprovechar el entrenamiento. Ya sea por estos dos motivos, porque necesitan, o sea, yo estoy mirando el pre y el post, ¿cierto? Claro. En donde esta distancia es grande y dejar fuera a los que ya van por aquí y les falta poquito para llegar al estándar, porque toma mucho tiempo y los programas de tratamiento estamos súper demandados. Entonces, dedicar tiempo a la formación es una gran inversión, como dices tú, no solo de dinero, sino también de tiempo, de quitarle tiempo a la atención. Entonces, eso es algo interesante a considerar.
El instrumento que ellos usan está en inglés y está en algunos idiomas, pero el castellano todavía está en proceso. Y además el gran desafío es que hay que formarse en su utilización y se requieren recursos cuando tú lo quieres implementar. Pero bueno, igual nosotros hemos hecho algunos ensayos, con Mila particularmente, que es quien nombré, que es con quien he trabajado los últimos, al menos los últimos 10 años, de usar, sobre todo para los entrenamientos con Senda, este tipo de mediciones, de pre-post, que no es nada súper científico, pero al menos nos permite mirar cuánto creció la persona, cuánto incorporó, ¿ya? Eso es por una parte. Y por otra parte, algo que post pandemia tiene su lado bueno y menos bueno, es toda la formación online, ¿ya? Que tiene un lado bueno, porque abarata los costos de la formación. No hay que, por Claro. ejemplo, no hay que llevar a la persona al lugar donde el entrenador que contrataron lo va a hacer, con todo lo que eso implica, y por lo tanto hay más acceso, ¿ya? Pero el desafío actual es que se genera la doble presencialidad. Muchas veces las personas están formándose en su lugar de trabajo y no hay un bloqueo de su demanda laboral. Entonces están acá y allá, lo que obviamente baja la calidad de involucramiento en el taller, y como es eminentemente práctico, hay mucha interrupción o interferencia. Y por otra parte, si no lo toman en el trabajo, lo toman en la casa, en donde muchos de ellos tienen también responsabilidades domésticas. Entonces, tú dices, bueno, lo presencial en realidad favorece que la persona realmente haga un paréntesis en su vida y se embulla en esto, ¿ya? Entonces, yo creo que, sobre todo, Chile no nos sobran recursos para formar, ni tampoco nos sobran fuentes de financiamiento para hacerlo, pensando yo en que uno lo autofinancie o una institución lo financie. Entonces, yo creo que sí es importante que cuando una institución quiere que las personas se formen en este formato online, que es lo que más se está usando ahora, hagan el compromiso real de a esa persona darle un espacio en su trabajo, para que no esté interferida por las demandas domésticas, pero que sea bloqueado. ¿Ya? ¿Ya? Yo diría que esas dos cosas se me ocurre ahora sí, como frente a tu pregunta, aportar. No, buenísimo. Sobre eso, porque tú justamente hacías referencia a el estado pre y el estado post formación, ¿no es cierto? Pero sabemos que la sola formación no basta, ¿no es cierto? Tiene que, después en el proceso de puesta en práctica de aquello en lo que uno se formó, se juega mucho los resultados concretos que se puedan lograr con esa formación en la que los equipos participan. Desde tu experiencia, de lo que tú conoces, de lo que tú has hecho, ¿conoces alguna experiencia donde posterior a la formación se haya hecho un acompañamiento, un coaching, una asistencia técnica para ir monitoreando la implementación de la formación en entrevista motivacional? Sí, lo que a nosotros nos tocó hacer fue una experiencia, yo diría, maravillosa e ideal, que fue hace años ya, en el ámbito, en el área de, también en el área de tratamiento, tanto en el ámbito de tratamiento como de integración social de Senda. Desarrollaron un proyecto que duró 2 años y 3 años. Bien interesante. De partida, porque siempre los proyectos son un año y después vamos viendo el próximo año el ítem presupuestario. Es como, bueno, es así, todas las instituciones públicas tienden a funcionar así. Entonces con ellos lo que hicimos fue una primera formación, y dentro de ese año lo hacíamos de tal manera que nos permitiera hacer un seguimiento a los meses después. En otros casos, en otros grupos, logramos hacer 2 seguimientos, ¿ya? Y después si me permite, alcanzo a explicar por qué. Sí, 2 claro. seguimientos. Y en algunos programas, por ejemplo, en inclusión social, al mismo grupo, cosa que también tiene sus desafíos, lo formamos un año, le hicimos un seguimiento, al año siguiente les volvimos a hacer un seguimiento que tenía que ver, el seguimiento es siempre entregar algo nuevo, es como avanzar, pero también reflexionar respecto de cómo lo han ido haciendo. Y uno también ahí va viendo hasta dónde incorporan el cambio promovido en la formación, y hasta el tercer año lo hicimos con inclusión.
¿Por qué digo yo que es un desafío? Porque hay harta rotación de profesionales de un año para otro, ¿ya? Pero tocó que, sobre todo en las viviendas de apoyo a la inclusión social y en los programas de orientación sociolaboral, era más permanente, los equipos eran más estables y por lo tanto fue posible hacer esto. Y uno vio nosotros vimos cómo se generaron formas distintas de intervenir, no solo de entender la lógica de la intervención, sino de ponerla en práctica, porque nosotros hacemos harto role-playing, ¿ya? Y de role-playing de casos verdaderos, los hacíamos a ellos ser su propio participante y algún colega hacer una intervención, entonces la propia vivencia te orienta mucho sobre cómo va lo que estás haciendo, ¿no? Entonces sí, lo hemos hecho y es poderoso. O sea, y bueno, y ahí me ligo a lo otro. Yo no sé si han habido otras experiencias, ¿ya? Pero ha sido bien, bien potente. Y Senda siempre se ha preocupado mucho, que es con quien yo más he trabajado las capacitaciones. Se ha preocupado mucho de estar siempre formando y desarrollar estos cursos online y después los ligas a un espacio de capacitación que te ahorra mucho tiempo, hace más breve lo presencial o lo online, pero que tiene que ver con la práctica, de poner en práctica estos conceptos que ya aprendiste en el módulo online de la Academia Senda. Hemos colaborado con eso también, con esa formación de esos módulos. Bueno, y lo que han planteado los autores también a raíz de la efectividad de los entrenamientos, que es algo que también, por ejemplo, a nosotros quienes estamos en la MIN nos dicen cómo se hace un entrenamiento. Ya no es así como tú quieras. Y ellos, bueno, Miller dijo alguna vez que para dominar la entrevista motivacional, él cree más o menos que son 10 años, ¿ya? Entre esa combinación de la constante actualización conceptual o de aprender, de conocer, pero también de practicar y de llegar a reflexionar sobre tu práctica, ¿ya? Entonces él dice que son 3 momentos de formación. Aprender el conocimiento, comprender en el fondo de qué se trata esto, ponerlo en práctica, ojalá recibir retroalimentación in situ, o sea, sobre lo que tú estás haciendo, que haya alguien que te observa y te da feedback, ¿ya? Y de hecho ese feedback también tiene una técnica para hacerlo, ¿ya? Que es con enfoque motivacional. Entonces, y después, el efecto de las primeras intervenciones es así. O sea, tú te vas súper motivado después de los entrenamientos, es muy bonito, ya la gente en general sale contenta, animosa y con ganas de poner esto en práctica, pero la vida laboral digamos, te ahoga o te Consume. incluye en eso, te consume y vuelves a hacer lo que siempre has hecho porque, siempre has hecho porque es lo que te sale fácil y cuando tú tienes que responder bajo estrés, haces lo mejor que sabes hacer. Entonces es difícil sostenerlo y el efecto decae. Esto ocurre aquí y en la Quebrada de la Ají, o sea, no solo en Chile. Entonces por eso él dice, hay que hacer con los seguimientos esto. Tú sales del taller inicial, vas bien, después empieza a decaer, tienes como otro empuje, y después vuelve y otro empuje, hasta que ya te vas por tu propio camino. Y ese empuje puede ser al principio con los seguimientos para aprender finalmente, completar todas estas horas de entrenamiento inicial, y después la idea es que puedas desarrollar más en la línea como lo que nosotros tomaríamos como supervisiones, ¿ah? Que no son supervisiones porque es colaborativo, digamos, de igual a igual, pero ya con la práctica, ¿ya? Por ejemplo, alguna vez hicimos algo muy interesante en el Fonodroga, acompañábamos a los consejeros en las llamadas telefónicas, ¿ya? Y luego reflexionábamos acerca de eso, de lo que habían hecho en concreto. Fueron personas muy valientes, porque igual hay que ser valiente para hacerlo. Escuchábamos y luego discutíamos el cómo podría eso mejorarse o cómo incorporar la entrevista motivacional en esa intervención. Y fue muy, muy importante en ellos. Y ellos tuvieron un gap de desarrollo grande, ¿ya? Y a niveles desafiantes en el fondo, porque también son personas que tenían formación y muchas habilidades previas. Claro. Eso. Lorena, ¿tienes información o experiencia del uso de la entrevista motivacional en el ámbito de la prevención de recaídas? Sí, pues. O sea, de hecho ahí,
O sea, es como, es que yo un poco el enfoque que tenemos en la clínica psiquiátrica, en los tratamientos que brindamos. Y por lo tanto, de todo este equipo, del equipo de mis compañeros, en todo lo que hacemos, en otras experiencias de tratamiento que desarrollamos de manera privada, ¿no? Para mí el enfoque de tratamiento de una adicción o un proceso de recuperación tiene que ser ecléctico, pero un ecléctico formado, digamos, no metamos lo que yo creo que va, sino que una combinación de distintas técnicas. Al principio, todo este tema de la desintoxicación, por ejemplo, si la persona quiere primero definir desde el punto de vista, y ahí aplicando mucha entrevista motivacional, cuáles son sus metas, qué es lo que le quiere lograr. ¿Quiere un programa de abstinencia? ¿Quiere un programa de reducción de riesgo? ¿Entiendes? ¿Quiere disminuir su consumo? ¿O quiere sacar el tema de su cabeza? ¿O está ambivalente? Entonces ahí tiene que ser muy motivacional para desarrollar objetivos terapéuticos y un plan de acción. Pero cuando tú quieres lograr abstinencia, tiene que haber mucho entrenamiento y ahí tienes todo el efecto, todo el modelo cognitivo-conductual, ¿no? Si el tema de la familia es relevante, para nosotros en el modelo de la Chile es fundamental, por eso tenemos estos grupos multifamiliares, promovemos cambios en la familia, viene todo lo sistémico, que va por las dos líneas, la parte de enseñarles a cambiar patrones comunicacionales e interaccionales, pero también acogerlos a ellos, fortalecer su bienestar para que sean un mejor soporte a lo largo de la vida, ¿ya? Y ahí tienes todo el aporte de lo sistémico. Y después cuando ellos ya van aprendiendo, en el fondo, qué es la adicción, cuáles son sus gatillantes, todo el análisis funcional, viene el entrenamiento en prevención de recaída. Pero todo esto va cruzado, sobre todo en las gestiones de caso, del enfoque motivacional, porque siempre tienes que respetar lo que el otro quiere y adecuar cuáles son, o sea, en el fondo pensar cuáles son las mejores estrategias, las mejores herramientas, las mejores decisiones para que la persona logre lo que quiere, ¿no? Uno quiere que deje la droga, ya ese es como el estándar así, pero en realidad hay personas que no lo quieren, sin embargo tú igual lo puedes ayudar a estar mejor dentro de eso particular que quiere, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, a lo mejor pueden haber otros enfoques, pero yo te estoy hablando como los primeros que se me vienen a la mente. Ahora, en los últimos años, estamos incorporando todo el entrenamiento de mindfulness para la prevención de recaída, ¿ya? Y ya en el último tiempo, que es algo más nuevo, es toda la mirada del buen vivir, como una forma de nutrir esto que siempre decimos, ¿no es cierto? Que para sostener el cambio a largo plazo tiene que haber un cambio en el estilo de vida, pero eso a veces se nos caen un poco los modelos, no sabemos mucho sobre qué sustentarnos, y yo al menos he visto que todo este enfoque del buen vivir, de la medicina del estilo de vida, es muy coherente con eso, te aporta mucho a trabajar el cambio en el estilo de vida. Entonces yo te puedo nombrar así como muchas cosas sí. Que, que uno integra en el tratamiento con un ser humano, ¿no? Fantástico, ¿no? Fantástico. Lorena, ya estamos llegando al final de esta conversación, pero quiero hacerte una última pregunta antes de que nos despidamos. No me cabe duda que muchas personas, después de ver esta entrevista y de escucharte toda esta mirada tan fascinante respecto a entrevista motivacional, van a quedar con ganas de formarse en entrevista motivacional, de aprender más. ¿Qué les recomendarías? ¿Dónde acudir? ¿Qué hacer? ¿Qué leer? Mira, primero, saber que el libro, la tercera edición de entrevista motivacional, está en español. Entonces, yo diría, léanlo. Es un libro que a veces es un poco complejo. Primero que es muy largo. Un libraco así gordo, ¿ya? Pero es muy agradable leerlo, porque es muy humano, ¿ya? Miller y Rolnick tienen una mirada, una forma de compartir muy humana, entonces no es nada críptico, ¿ya? Y además está plagado de aplicaciones prácticas, de ejemplos y también de reflexiones, porque en el fondo es, ya, ok, mira, esto está todo, a veces es como súper ideal, pero ¿cómo lo he hecho yo? ¿Cuáles han sido mis desafíos? ¿Me entiendes? Entonces es un muy buen libro para partir, háganlo. Internet, ahora,
ahí está la barrera del idioma. Yo siempre sugiero que busquen videos de Miller y Rolnick. Hay muchas conferencias que él ha dado y hay en YouTube. Y ahora que uno puede poner la traducción automática, igual, después de haber leído el libro, se entiende. Ya tú puedes entenderlo. También ellos tienen videos demostrativos. Yo recomendaría, hay un montón de videos de entrevista motivacional en internet. Yo recomendaría primero todos los que están ligados a la MINT. M-I Motivational, me perdonan el inglés, pero Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT, ¿ya? Y creo que es Vamos a compartir el link sí, eso, ¿ya? Los videos de ellos, porque uno ve videos de entrevista motivacional que no, uno dice, pucha, no. Y después buscar videos de Miller, de Rolnick y de Teresa Moyers, ¿ya? Carolina Yane, Anthony Wall, son autores que es una buena escuela. Entonces, primero leer y estudiar. También está la posibilidad de hacer el curso online de Senda, de Academia Senda, que es gratuito. Te tienes que inscribir y ya, me parece que es on demand, o sea, tú puedes tomar cuando quieras, que es, eso lo tratamos de hacer teórico simple, pero con harto ejemplo, ¿ya? Y luego, bueno, buscar oportunidades de entrenamiento. Yo estoy planeando hacer uno, pero no vengo a vender, vengo a regalar, no sé si me va a resultar. Y bueno, ojalá también herramientas yo siempre creo que las comunidades de aprendizaje son una forma de aprender si es que no tienes a un especialista. Siempre los seres humanos pueden reflexionar sobre su propia práctica a la luz de los conceptos que tú vas leyendo, por ejemplo, que vas aprendiendo. Mirar tu propia práctica y si lo haces con otro, tienes la posibilidad de una mejor autoobservación. ¿Ya? No solo tú con tu propio marco de creencias, sino también otros que te miran y te dan feedback, porque es lo más complejo, como que uno cree que hace cierta cosa, pero otra cosa es cómo lo hace. ¿Ya? Y eso es lo difícil. Entonces también pueden ser generar comunidades de aprendizaje que te obliguen a estudiar y luego mirar cómo lo hacemos. Más que teorizar sobre cómo lo hacemos, es mirar en la práctica cómo lo hacemos. Y por supuesto, estar atento a oportunidades de entrenamiento, de supervisión, que puedan salir en las páginas web. ISUP tiene unos videos de entrevista motivacional que está en inglés, que son 4 videos. Ese entrenador hace la parte teórica de un entrenamiento estándar. Entonces también eso es una buena herramienta, como para empezar. Y si se manejan en inglés, leer la última edición de Entrevista Motivacional, que es un libro más cortito. En la descripción de este video sí. Van a estar todos los links y referencias que han mencionado para que estén disponibles para las personas que vean este capítulo. Lorena, te quiero agradecer esta conversación, la verdad es que ha sido muy iluminadora, muy entretenida, además profunda. Yo creo que como partida de esta iniciativa Conexiones ISAP, del capítulo chileno de ISAP, creo que ha sido fantástico. Te quiero agradecer además la generosidad con la que has conversado con nosotros. Además sabemos que estás llena de actividades y te has tomado este tiempo para conversar de manera tranquila y prolongada con nosotros. Así que muchas gracias, Lorena. Te ofrezco la palabra por si quieres compartir algún último mensaje, lo que quieras para despedirte. Bueno, primero a mis compañeros de ISUP, que yo soy una apasionada de esto, como a veces decimos irónicamente, luchando por el flagelo, que no es así, pero es una divertida forma de decirlo. Yo soy una apasionada de esto, me encanta, lo gozo, y cada vez que puedo colaborar en algo, lo voy a hacer. Así que te agradezco también esta iniciativa, porque hay que reconocer que fue tu idea hacerlo, empezar a hacerlo. Y ojalá haya contagiado un poco el espíritu de la entrevista motivacional, una tremenda herramienta que no solo ayuda para colaborar con personas en el mundo de las adicciones, sino también para enfrentar problemas difíciles de la vida, problemas difíciles en las relaciones, porque uno sobre todo aprende a escuchar, que fue algo que no
no abordamos, pero que profundizas mucho el escuchar, hacer ese silencio interior para escuchar, porque el escuchar te abre muchas puertas en la vida, ¿ya? Entonces, ojalá se hayan contagiado de este entusiasmo y se animen a buscar los recursos que hay, a estudiar, a conversar con los colegas y los compañeros sobre cómo sacarle punta a esta herramienta, transformarlo en un enfoque personal sería ideal, pero también se puede utilizar en cosas muy prácticas como una herramienta dentro de tu caja personal de herramientas. Muchísimas gracias, Lorena, nuevamente, y aprovecho entonces de despedirme de todos y de todas de Conexiones ISAP, este primer capítulo de esta iniciativa del capítulo chileno de ISAP, donde vamos a estar revisando distintas experiencias de los protagonistas de la prevención, el tratamiento y la recuperación en el ámbito del uso de sustancias. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Estén atentos a este canal.